Polanco, Ciudad de México. En la calle Hegel existe una dirección que ya no lleva a ninguna parte. Donde antes se levantaba una casa de 400 metros cuadrados, ahora hay departamentos modernos, vidrio, concreto, ningún rastro de lo que fue. Pero durante décadas, en ese mismo terreno, María Félix habitó el palacio donde construyó su leyenda. Esa casa tenía una cama de plata diseñada por Diego Rivera, una tina de mármol en forma de concha, grifos chapados en oro. Cada objeto era un testimonio de lo que María había logrado, pero también eran las rejas de la jaula donde vivía prisionera de sí misma, porque la verdadera mansión de María Félix no fue esa casa de Polanco, fue el personaje que construyó durante 60 años, una estructura tan sólida, tan imponente, que terminó por sepultar a la mujer que la habitaba. María de los Ángeles, Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. 11 hermanos, una familia modesta, un pueblo que nadie recuerda. Nada en su origen sugería que terminaría siendo la diva más grande del cine mexicano. A los 17 años se casó. Tuvo un hijo. Un matrimonio que se derrumbó cuando su esposo se llevó al niño y se negó a devolverlo. Esa fue la primera grieta en la vida de María, la que la obligó a construir algo diferente. Para recuperar a su hijo necesitaba dinero. Necesitaba poder, necesitaba ser alguien que no pudiera ser ignorada, así que María decidió convertirse en eso, en alguien imposible de ignorar. En 1942 llegó a la Ciudad de México. Un director la abordó en la calle. Le preguntó si quería hacer cine. María respondió con la arrogancia que la definiría. ¿Y quién le dijo que yo quiero entrar en el cine? Si me da la gana, lo haré, pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Y lo hizo, por la puerta grande. Pero lo que nadie le dijo es que esa puerta grande también era una trampa, que una vez que cruzas siendo un personaje, ya no puedes regresar siendo tú misma. Su primera película fue en 1943, su tercera fue Doña Bárbara, el papel que le dio su apodo, la Doña, y con ese nombre María entendió algo que la perseguiría toda su vida, que el personaje era más poderoso que la persona, que la Doña abría puertas que María jamás cruzaría, así que comenzó a habitar ese personaje, en cada película, en cada entrevista, en cada aparición pública. La Doña nunca se doblegaba, nunca pedía perdón, nunca mostraba debilidad, y María desapareció detrás de esa máscara perfecta. Se casó con Agustín Lara en 1945. El compositor le escribió María Bonita, la inmortalizó en versos, pero ese matrimonio también fue parte del personaje, una historia de amor épica que lucía bien en los periódicos. Se divorciaron 2 años después, 47 películas, todas como protagonista, ni una sola como secundaria, porque la doña no aceptaba papeles pequeños. María Félix construyó una carrera impecable donde nunca se dio un milímetro. En 1952 se casó con Jorge Negrete, la boda del siglo. México entero celebró. Pero lo que nadie sabía es que Jorge estaba muriendo. María lo supo desde el principio. Jorge ya sabía que iba a morir y quiso darse un último año a todo dar. Negrete murió en diciembre de 1953, un año de matrimonio. María vistió de negro durante meses, pero incluso el luto era parte del personaje, incluso el dolor tenía que verse perfecto. En 1956 se casó con Alexander Berger, un banquero francés millonario. Con él construyó la mansión de Polanco, 400 metros cuadrados, muebles tallados, tapicería de seda, cuadros de ella pintados por Diego Rivera y Jean Cocteau, una casa que era más museo que hogar. También construyó la Casa de las Tortugas en Cuernavaca, un refugio donde supuestamente podía escapar. Pero incluso ahí, en ese espacio privado, María seguía siendo la doña, porque ya no sabía cómo ser otra cosa. Durante décadas, María habitó esa mansión del personaje. Daba entrevistas donde su altivez no cedía. Mi oficio ha sido ser guapa, pero guapa con entendederas. Frases que se volvieron leyenda, frases que construyeron muros más altos alrededor de ella. En 1974, Alexander murió de cáncer. La mansión de Polanco quedó sin el hombre que la había construido. Pero María siguió ahí, siguió siendo la doña. Siguió interpretando el papel que había elegido 60 años atrás. En 1996 ocurrió lo que finalmente quebró algo en la mansión que María había construido. Su hijo Enrique murió de un infarto a los 62 años. El niño que había recuperado gracias a su fama, el único hijo que tuvo. Después de eso algo cambió. María ya no viajó tanto. Se quedó en su casa de Polanco, acompañada por Antoine Zapov, un pintor que fue su última pareja. Los años comenzaron a pesar. La diva invencible comenzaba a envejecer, pero la doña no podía envejecer, así que María se escondió detrás de las paredes de su mansión. La madrugada del 8 de abril de 2002, María Félix no despertó. Murió mientras dormía, exactamente el día de su cumpleaños 88, como si hubiera elegido el momento perfecto para cerrar el ciclo, para finalmente dejar de ser la doña. Afuera de su casa esperaban reporteros que cada año le cantaban las mañanitas.
Pero esa mañana no hubo celebración, solo el anuncio que detuvo a México. Ha muerto María Félix. Miles desfilaron por Bellas Artes para despedirse. La enterraron en el Panteón Francés. Y entonces comenzó el derrumbe de todo lo que había construido. Su testamento reveló que la mayor parte de sus bienes fueron para Luis Martínez de Anda, su secretario personal, la casa de Polanco, la casa de Cuernavaca, las joyas, el arte, todo para él. Su familia casi no recibió nada. Su hermano Benjamín impugnó el testamento, dudaba de su autenticidad, llegó a sospechar que María había sido envenenada. El 29 de agosto de 2002, agentes llegaron al Panteón Francés, exhumaron su cuerpo, abrieron el ataúd, buscaron evidencias de envenenamiento, no encontraron nada. María había muerto de causas naturales, un paro cardíaco mientras dormía. Pero el escándalo ya había manchado todo. La mansión que María había construido con tanto cuidado durante 60 años se derrumbó en escándalos de herencia y acusaciones familiares. La casa de Polanco fue puesta a la venta. Nadie la compró. En 2012 fue demolida. Levantaron departamentos modernos. La mansión física de María desapareció como si nunca hubiera existido. La casa de las tortugas sigue en pie, pero cerrada, inaccesible, un espacio que fue refugio y ahora es solo un recuerdo abandonado. Lo que quedó de María Félix fue exactamente lo que ella construyó: el personaje, la doña, las frases célebres, las películas, la leyenda de la mujer que nunca se doblegó. Pero la verdadera María, la de Álamos, la que perdió a su hijo y tuvo que convertirse en alguien más para recuperarlo, esa desapareció hace décadas, sepultada bajo el peso del personaje que creó. Porque esa es la verdad más dura sobre la mansión de María Félix, que pasó 60 años construyendo algo tan perfecto, tan impenetrable, que terminó viviendo prisionera dentro de su propia creación. Habitó una casa de 400 metros cuadrados, pero su verdadera mansión era la jaula dorada del personaje, y de esa no pudo escapar nunca. Murió siendo la doña, en su cama, en su casa, rodeada de lujos, exactamente como el personaje lo hubiera querido, pero la mujer, la que se llamaba María de los Ángeles, la que perdió a su hijo y tuvo que convertirse en otra persona, esa murió sola. La mansión de María Félix fue demolida. El terreno fue ocupado por otros, pero el personaje permanece en cada película, en cada frase, en cada vez que alguien dice es una María Félix, porque esa fue su victoria y su condena: construir algo tan perfecto que sobrevivió a la mujer que lo habitaba. Y ahora, décadas después, cuando alguien menciona su nombre, nadie recuerda a María de los Ángeles de Álamos, solo recuerdan a la doña. La mansión sigue en pie, pero está vacía, porque la mujer que la construyó desapareció hace mucho tiempo, y lo único que queda es el eco de un personaje que fue tan grande que se tragó a su creadora.